Bien, pues bienvenida Julia, bienvenida a todos. Les cuento que hoy día, en la sesión de hoy día, la va a hacer Elizabeth Marchán. La Elizabeth, que ahí nos puede saludar, es nuestra Hola. queridísima psicóloga en terreno. Bueno, le pedí a la Meme que viéramos este tema que siempre lo tenemos que ir, si bien lo tendemos a hacer todos los años, pero es bueno ir recordando porque a veces se nos olvida y es la base de lo que hacemos nosotros para entrar en el acompañamiento espiritual a un paciente es partir por la relación de ayuda, es el desde. Bueno, ¿y qué se entiende por esta relación de ayuda? Es como facilitar los recursos para ayudar a uno u otro a afrontar un problema, por ejemplo, una enfermedad, ¿no es cierto? Y que lo afronte de una manera lo más sana posible. Eso es como a grandes rasgos. La Meme es psicóloga clínica en la Universidad Católica. Ella partió a través de la pastoral UC con nosotros, ¿sí? Y Sí. ahora ya 2 años con nosotros. Y la queremos mucho y estamos muy agradecidos de su labor con los pacientes, con los cuidadores y con los voluntarios, sobre todo, con los que trabajamos mucho. Em, Antes de partir, quería, bueno, como la Bernardita, ¿cierto? Hizo esta introducción de que soy la psicóloga clínica de Fundación Rafa y que trabajo con los voluntarios, como esta formación en el fondo, como la aplicamos, la hacemos todos los semestres. Em, y como tal como mencionó la Bernardita, yo llegué a la fundación por un paso previo, digamos, en el voluntariado de la salud también, ¿cierto? En este proyecto que se llama Calcuta UC, en el que participé aproximadamente por 7 años, y es un voluntariado que tiene por finalidad acompañar a personas en situaciones de dolor, ya sea en cárceles, hospitales, hogares, y en los últimos años en el área de comunidades compasivas también. Siempre estuve en el área de hospitales, concretamente en el Hospital Josefina Martínez, que es un hospital pediátrico que se especializa en patologías respiratorias crónicas. ¿Y por qué les cuento todo esto? Como para dar un poco un contexto en cuanto al voluntariado de la salud, porque los escenarios son súper diversos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el Josefina Martínez, la realidad, el contexto que se vivía ahí en el equipo de voluntarios era súper distinto a los voluntarios que, por ejemplo, estaban en el Sotero del Río, pese a que son dos hospitales de la misma comuna, los dos en Puente Alto, pero tienen condiciones diferentes. O sea, el Josefina Martínez era una fundación y por lo tanto recibía financiamiento de privados también, entonces nosotros teníamos a nuestra disposición insumos clínicos, pecheras, guantes, mascarillas, jabón, el alcohol, todo eso a libre disposición versus otros voluntarios, por ejemplo, en el Sótero, que tenían que llevar su propio jabón, ¿cierto? Como que las condiciones son distintas, a veces también las administraciones o la enfermera, jefe, por ejemplo, que esté a cargo como de autorizar o no el voluntariado, como que va a ir variando el escenario como en el que como voluntarios nos toca trabajar. También me imagino, me acuerdo que la sesión pasada, ¿cierto? Había algunas personas que eran ministros de comunión, entonces ahí a veces las visitas, ¿cierto? Son al domicilio de los pacientes, que es un contexto totalmente distinto al contexto hospitalario, ¿ya? Eh, entonces, bueno, en base a eso, hoy día quiero que con lo que vamos a ver, los contenidos que vamos a ver hoy, que nos sientan como que, chuta, lo estoy haciendo mal, he estado todo este tiempo haciéndolo mal. Porque en realidad no varía, como que la teoría dice una cosa en cuanto a la relación de ayuda, pero la relación que vamos a ir estableciendo con los pacientes, con los cuidadores, va a ser súper distinta como dependiendo de caso a caso, del contexto en el que se desarrolla nuestro voluntariado o no, ¿ya? Así que es una invitación más bien como a lo mejor a ampliar la mirada a cosas que puede que a lo mejor no nos hayamos dado cuenta antes que estábamos haciendo y que de repente hay errores chiquititos que todos cometemos en este trabajo. Entonces la idea es poder formarnos y tener un poquito más de conocimiento como para hacerlo de mejor manera. Bueno, entonces, ¿qué es la relación de ayuda?
es un tipo de relación entre un ayudante preparado, es decir, ustedes como voluntarios, y una persona que busca y o necesita ayuda, en este caso los pacientes y o cuidadores. ¿Ya? El objetivo que tiene la relación de ayuda es favorecer a través de la práctica de actitudes el uso de técnicas que son apropiadas para el crecimiento de la persona a nivel personal, interpersonal y espiritual. ¿Sí? O sea, eso buscamos a través de esas actitudes, que la persona pueda crecer. Y la herramienta, la principal herramienta que utilizamos para eso no es nada más ni nada menos que la comunicación, que es algo que ocupamos, ¿cierto?, en nuestro día a día, en todas nuestras relaciones interpersonales. La relación de ayuda sería entonces, perdón, ahí sí, la relación de ayuda sería entonces un punto medio, por decirlo así, entre lo que es una relación informal, ¿cierto? Por ejemplo, las relaciones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los vecinos, ¿sí? Y una relación mucho más especializada, que por ejemplo es una relación más profesional, por decirlo así, la que podría tener a lo mejor un médico con su paciente, ¿cierto? O un psicólogo en este caso con su paciente. Entonces la relación de ayuda está aquí al medio. No es informal, tiene preparación, pero tampoco es una relación profesional. Bueno, ¿y por qué entrenarnos en la relación de ayuda? Para mejorar la forma en que nos relacionamos con otras personas, aumentar la competencia relacional, ¿cierto? ¿Y cómo ser un ayudante preparado? Bueno, con la formación teórica, como en este caso, ¿cierto? Que están recibiendo ustedes con este ciclo de talleres, también requiere una preparación personal, ¿sí? Y eso implica tener autoconciencia en el sentido de ser autoconsciente de quiénes somos, de nuestras vivencias personales, lo que nos pasa, lo que sentimos, para poder hacer mejor nuestro trabajo, y también instancias para compartir como experiencias con otros voluntarios. Por ejemplo, después de las visitas, ¿sí? Como cuando a veces trabajamos en equipo, después de una visita podemos conversar un poco de lo que nos pasó, y todo eso también va haciendo que tengamos como una preparación mucho más completa al momento de interactuar con otras personas. Bueno, ahí sí. Les quería contar esto, en 1966 se realizó un experimento sobre los efectos de las expectativas de un experimentador, es decir, de las personas que realizan los experimentos en una investigación. Y este experimento consistía en que había como varios experimentadores que tenían un grupo de ratas que estaban dentro de un laberinto, ¿sí? Como que esta es una época en la que se hacen hartos experimentos de este tipo, como con ratas de laboratorio, con animales a veces, y en el fondo, para que era necesario como mentirles de alguna manera a los experimentadores como para que el experimento funcionara. Entonces se les dijo que lo que aquí se quería medir era cuánto influía, por ejemplo, las lesiones cerebrales en el aprendizaje. Y lo que se hizo fue separar como a las ratas en dos grupos. A una se le extrajo quirúrgicamente como una parte del cerebro, ¿cierto? Como para que tuvieran daño cerebral. Y a la otra mitad se mantuvieron intactas, pero se le hicieron incisiones también, cosa de que en apariencia ambos grupos de ratas se veían exactamente iguales. O sea, si uno no sabía, no estuvo detrás de eso, no había cómo identificar cuáles tenían o no tenían daño cerebral en base a cómo se veían. Y bueno, y luego se le dijo a estos experimentadores que cada uno iba a tener como su grupo de sus ratas, ¿sí? Para hacer el experimento, y ahí se dividieron en 4 grupos más. Habían ratas, se les dijo que, por ejemplo, a un grupo, que sus ratas tenían lesión cerebral, pero en realidad no era así, estaban intactas, su cerebro estaba intacto. A otros se le dijo que tenían ratas sin lesión cerebral, pero sí habían recibido como esta intervención quirúrgica.
Hay otros a los que se le dijo que tenían ratas con lesión, lo que efectivamente era así, y a los últimos se les dijo que no tenían lesión y eso también era así, ¿ya? Sé que puede sonar un poquito confuso, pero al tiro lo van a ir entendiendo. Y lo interesante de este experimento es que los resultados fueron que, bueno, en primer lugar, que las ratas lesionadas no lo hicieron tan bien como las ratas que tenían daño, eh, o sea, que no tenían daño, eh, lo que era un resultado esperable, ¿cierto? Pero eh, donde se vuelve interesante el experimento es que las ratas que no tenían daño, pero que los experimentadores creían que estaban lesionadas, no lo hicieron tan bien como las ratas que los experimentadores creían no lesionadas. ¿Sí? Y al mismo tiempo las ratas que los experimentadores creían sin daño lo hicieron un poco mejor que las ratas que no tenían daño y que los experimentadores creían que sí lo tenían. Y esto que nos muestra en el fondo que las expectativas que los experimentadores tenían influyeron sobre los resultados del experimento. Y es un experimento científico que en realidad es como súper medible, pero aún así como inconscientemente tal vez las expectativas en cuanto al desempeño que ellos esperaban que las ratas tuvieran o no tuvieran en este recorrido del laberinto, influyeron en los resultados. Entonces, el estado real del cerebro de la rata tenía menos relación con el resultado que el prejuicio que tenía el experimentador. ¿Sí? Eh, y esto nos muestra, en el fondo, que todas las personas, o sea, esto nos puede pasar como ya sea a nivel profesional, ¿cierto? En lo que sea que nos desempeñemos en nuestra vida, pero también al momento de interactuar con otras personas, que los sesgos que tenemos, los prejuicios, van afectando como la mirada que tenemos respecto a las otras personas, ¿sí? Entonces, cuando les decía que en esto de ser un ayudante preparado, un voluntario preparado, se requiere como ese trabajo interior de ir tomando conciencia como, a ver, bueno, ¿qué prejuicios tengo yo en mi vida y que a lo mejor me limitan al momento de interactuar con otras personas? Eh, Porque obviamente no va a ser lo mismo como mirada, por ejemplo, a veces nos pasa como voluntarios que nos quedamos mucho como en la pena, en la lástima, en ver al otro como alguien sin recursos tal vez. Sin recursos personales, como que nos quedamos con la enfermedad y vemos al otro solo desde la enfermedad. ¿Sí? Y obviamente va a ser muy distinto si yo como voluntario tengo como esta mirada puesta en los recursos de la persona. Porque desde ahí mi intervención con ella va a ser mucho más constructiva porque yo sé que a lo mejor en este momento esta persona, esos recursos puede que estén en pausa, por decirlo así. Pero en algún momento los utilizó, en algún momento le funcionaron, en algún momento pudo superar problemas con esos recursos. Y ahora a lo mejor por la situación que está viviendo, es algo que la persona no es capaz de ver. Pero yo, que tengo una mirada como un poquito más alejada, que no lo conozco, que puedo tener un poco más de objetividad en ese sentido, puedo mirar, puedo ver esos recursos, puedo identificarlos en el relato y ser una especie de luz, como ir a iluminar esos recursos y ayudar al otro a volver a conectar con ellos. ¿Ya? Así que bueno, eh, los elementos importantes entonces para la relación de ayuda, como les decía, son los recursos de la persona ayudada para ayudarle al otro a ver sus capacidades y recursos. Primero debo ser yo como voluntaria capaz de verlos, de creer en ellos, ¿sí? Por lo que es una invitación a mirar distinto, confiar en las habilidades de la otra persona. Los recursos pueden ser tanto personales como circundantes. O sea, una persona, por ejemplo, un recurso circundante es su red de apoyo, ¿sí? Y a veces las personas como que han cortado lazos o ciertas relaciones, sobre todo, bueno, en los cuidadores sí pasa mucho, nosotros lo vemos harto en nuestra fundación, digamos, que hay cuidadores que de repente, como tienen que estar 24/7 con la persona a la que cuidan, dejan de hacer su vida social. Entonces, son vínculos que están más distanciados, pero que están ahí y que aparecen a veces en el relato y que uno puede como de repente en ciertas situaciones ver cuándo darle como una manito al otro como para que retome esos vínculos también.
¿sí? Em, bueno, y otra cosa importante, lo segundo más importante, no son ni los conocimientos ni las habilidades que ustedes tengan como voluntarios, sino las actitudes. Y son esas mismas actitudes las que los llevan a poner esos conocimientos y habilidades o destrezas al servicio de las necesidades de los pacientes y cuidadores. Em, la actitud empática, entonces vendría siendo, como les decía, lo importante son mis actitudes y dentro de esas actitudes está la actitud empática, ¿sí? Y para que un encuentro entre personas sea de ayuda, se requiere que en él se dé comprensión. No se trata solo como de comprender la experiencia del otro, sino que la persona se sienta comprendida, que yo pueda hacer un esfuerzo para que el otro sienta que estoy entendiendo lo que me está diciendo, ¿sí? Y la actitud que permite eso es la empatía. Bueno, y la empatía es una actitud, es una disposición interior de la persona que se traduce en habilidades concretas como la escucha activa, ¿sí? Especialmente la escucha activa y la respuesta comprensiva, ¿ya? Son como dos conceptos que vamos a revisar en breve. Eh, y con esto, en el fondo, yo sé que toda esta información puede sonar como súper teórica, lo importante no es que se sepan como los términos de memoria, sino que más o menos como que vayan entendiendo el trasfondo de, de esta parte teórica. Eh, y bueno, la actitud empática, como les decía, es una disposición a ponerse en una situación existencial de la otra persona, comprender su estado emocional, tomar conciencia íntima de sus sentimientos, meterse en su experiencia y asumir su situación, ¿ya? Más que sentir lo mismo que el otro, que vendría siendo simpatía y no empatía, ¿sí? La empatía es la comprensión y la recepción de esos estados emocionales, es una forma de entrar en el corazón de la otra persona. Y bueno, en ese sentido hay una frase, ¿cierto?, que Bermejo utiliza como en Apuntes de Relación de Ayuda, que es un libro que en el fondo está como centrado en el voluntariado de la salud, como la relación de ayuda aplicada al voluntariado de la salud. Dice que la empatía es ponerse a sí mismo entre paréntesis momentáneamente, es caminar con los zapatos del otro durante una parte del camino. Bueno, eh, entonces, con lo que quiero que se queden de lo anterior es que lo que cuenta aquí al final es que la actitud es importante, que el otro se sienta, que yo le haga sentir al otro que está siendo comprendido, ¿ya? Y como les decía que habían dos conceptos que íbamos a revisar, uno era la escucha activa y la otra la respuesta comprensiva. Bueno, la escucha activa podríamos pensar, ¿cierto?, que escuchar es simplemente dejar de hablar, como para que el otro hable, ¿sí? Como quedarnos en silencio para que la otra persona exprese lo que quiere decir. Pero en realidad, escuchar es mucho más que eso, porque implica interés, implica motivación por el otro, implica toda mi atención también, ¿sí? A veces, eh, no sé, uno, por ejemplo, puede estar hablando con una persona y te puedes distraer o mirar la hora, así como mirar el celular o mirar para otro lado y la persona eso al final lo va a notar. Entonces es como tener la disposición de centrar toda mi atención en el otro para poder no solo escuchar las palabras, sino que, por ejemplo, eh, estar escuchando también a nivel de lenguaje no verbal, ¿sí? Como que ahí hay un montón de información que también nos sirve como para la relación que estamos construyendo con la otra persona y que va más allá de las palabras. Bueno, ¿cómo se escucha activamente? Con la mirada, ¿cierto? Con monosílabos que den a entender que estamos escuchando, podemos asentir, ¿cierto?, con la cabeza, sin interrumpir al otro, respetándolo, dejándolo hablar y algo súper importante que yo creo que yo diría que es como de lo más difícil, como no solo en términos como de nosotros como voluntarios, sino que, no sé, incluso a mí al menos como psicóloga, incluso a veces me cuesta, hay situaciones en que me cuesta lo de sostener el silencio. ¿Sí? Como respetar el silencio, sobre todo estos silencios que a veces son como prolongados y como que uno siente la necesidad, como la impaciencia de rellenar ese espacio porque nos sentimos incómodos, porque algo nos pasa con el silencio. Eh, pero el silencio también comunica,
¿sí? Por ejemplo, el silencio nos puede hablar de la profundidad de lo que la otra persona está diciendo y que a lo mejor necesita tomarse como esa pausa, nos puede hablar acerca de dudas, de inseguridades, de malestar, de miedo. Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta y la otra persona se demora en responder, como a lo mejor lo está pensando, lo está procesando, y ese silencio entonces como el ir y tratar de rellenar con palabras solo va a interrumpir ese proceso de conexión que la otra persona tal vez estaba teniendo con sus propias emociones para luego poder verbalizárnoslas a nosotros, ¿ya? Entonces, hay ciertos obstáculos para la escucha activa. Uno de ellos es la ansiedad, por ejemplo, cuando estoy más preocupado por mí mismo, por cómo el otro me está percibiendo, por ejemplo, cómo está recibiendo lo que le digo, qué tengo que responder, como que a veces mientras el otro está hablando, si es algo sobre todo como una situación a lo mejor delicada, dolorosa, puedo estar como yo por dentro en mi cabeza, como, oh, chuta, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? Y eso hace, como esa ansiedad hace que no esté pudiendo escuchar bien, como que hay ciertas cosas que me voy a perder por estar dándole vueltas ahí a mi cabeza. Eh, o incluso tal vez nos puede como despertar miedo lo que la otra persona, o sea, la experiencia que nos está compartiendo la otra persona nos puede despertar el miedo de conectar con nuestros propios dolores, ¿sí? Con mis propias vulnerabilidades. Eh, Otro obstáculo en ese sentido es la superficialidad, porque es la dificultad como para percatarse de los sentimientos de los demás, ¿sí? Porque a veces generalizamos o huimos de ciertos temas que son más comprometidos a nivel emotivo, ¿sí? Como lo que les decía, algo que puede ser doloroso para mí, eh, como que trato de escapar, de pasar rapidito como a otro tema, entonces como el no querer profundizar en eso me impide escuchar. Eh, También otro obstáculo es la tendencia a juzgar, a imponer inmediatamente las propias ideas, decir lo que es justo, lo que no es justo, desde acuerdo como desde mi percepción, ¿cierto? La otra persona puede verlo totalmente diferente. Eh, pero a veces como que a uno se le sale como algún comentario de ese estilo y eso obviamente la otra persona no lo va a recibir tan bien, no se va a sentir a lo mejor como tan respetada en base como a sus convicciones, a sus valores, a sus principios, puede sentir que lo estamos pasando a llevar porque yo lo estoy juzgando. Y desde ahí no querer comunicarnos nada más porque ¿por qué querría hablar con alguien que me juzga? Eh, También la impaciencia, la impulsividad, ¿cierto? Y también la tendencia a predicar o a sermonear, ¿sí? Según el propio criterio. Sobre todo, bueno, puede pasar también como cuando los voluntariados, porque hay voluntarios, como lo decíamos, en distintos contextos, ¿cierto? Como puede que nosotros visitemos simplemente a alguien porque queremos, porque tenemos las ganas, o puede que por el contrario pertenezcamos como a algún grupo de pastoral, por ejemplo, y desde ahí obviamente tenemos como nuestras creencias, ¿sí? Espirituales, religiosas, eh, y a veces como que podemos pasar un poquito a esto de predicar, de tratar como de enseñarle al otro algo, pero el otro en un primer momento puede que lo que esté necesitando simplemente es que yo lo escuche, ¿sí? Y tal vez más adelante, cuando tengamos mucha más relación, nos conozcamos más, llevemos más tiempo, a lo mejor ahí la relación va a ser diferente, ¿sí? Eh, por eso les decía que en el fondo todo va a variar igual como caso a caso, ¿sí? Eh, Por otro lado, el otro concepto importante, ¿cierto? Estaba la escucha activa y ahora vamos con la respuesta comprensiva, que, bueno, como vimos recién, ¿cierto? La actitud empática requiere escucha activa que se complementa como con este modo de responder eh, que logra comunicar comprensión. De modo que el paciente o el cuidador sientan que lo que están viviendo es precisamente lo que nosotros como voluntarios estamos entendiendo. Y cuando eso ocurre, el diálogo avanza. Y suele ocurrir que tenemos esta tendencia, ¿cierto?, a responder queriendo resolver a veces los problemas de la otra persona, ¿sí?
no lo hacemos con maldad, lo hacemos porque en verdad puede que lo que el otro nos está contando nos afecta, queremos que viva de mejor manera, ¿cierto? Que no esté a lo mejor sintiendo tanto dolor como está sintiendo, que no esté sufriendo a lo mejor por alguna situación, entonces queremos como darle una respuesta rápida de solución, ¿sí? Pero la respuesta comprensiva consiste más bien en razonar juntos, en buscar juntos, en comprender juntos, en que contrastemos distintas miradas, a lo mejor distintas posibilidades y descubrir esos recursos que se pueden movilizar, ¿sí? No necesita que yo le dé soluciones en base a lo que yo creo. Eh, y bueno, ¿qué respuestas entonces no serían comprensivas? Está, en primer lugar, la respuesta de valoración o de juicio moral, ¿sí? Que es como lo que habíamos mencionado un poquito antes, que es indicarle como a la otra persona cómo debería comportarse. Esto puede hacer sentir al otro como en una desigualdad moral, por decirlo así, en inferioridad. Es como que nosotros estuviéramos por sobre al otro y por eso yo te vengo a enseñar, ¿sí? Puede producir sentimientos de inhibición, de culpa, como de rabia incluso, ¿cierto? O angustia tal vez, ¿sí? Por ejemplo, frases de ese estilo podría ser como, tú sabes que lo que no has hecho no es correcto, o sea, tú sabes que lo que has hecho no es correcto. Eh, Como era lógico que te iba a pasar algo así. Ya es como, ese es un juicio moral, ¿sí? Y obviamente el otro no lo va a recibir bien. Por otro lado, también están las respuestas interpretativas, que es poner el interés en un aspecto eh, de todo el relato, interpretarlo como a partir de mi propia teoría, eh, indicando cómo debería ser como considerado dicho aspecto, ¿sí? Y esto puede producir en la persona la sensación de haber sido malentendido o que se genere desinterés, irritación, resistencia, al ver que la experiencia que nos está contando nosotros no la estamos leyendo como con los mismos criterios. Eh, Otro tipo de respuesta que no es comprensiva es la respuesta de apoyo-consuelo, que también es súper típica. Es como lo que estaban mencionando antes de que empezáramos, ¿cierto? Como esto, ay, va a tener, como ahora tiene un angelito en el cielo, ¿sí? Es como, lo tratamos de decir como apoyo, pero en realidad la otra persona se siente súper mal, porque es súper doloroso lo que le está pasando. Es cuando intentamos animar al otro, a veces aludiendo a una experiencia común, por ejemplo, como, ah, a mí también me pasó esto, pero se resolvió de tal o cual manera, o minimizando en el fondo con estas frases de tipo, ahora tiene un angelito en el cielo que lo cuida, es minimizar el sentir, ¿sí? Como la importancia de la situación, es como una invitación a desdramatizar lo que le está pasando. Eh, y bueno, y esa actitud es más bien, a veces un poco puede ser paternalista, por decirlo de alguna manera, y puede provocar en la otra persona como rechazo, ¿sí? Eh, por ejemplo, una frase de tipo apoyo-consuelo es como el al tiro, uy, no te preocupes, mejor no pensemos en eso ahora, o no llores, sí que esa es como clásica, siempre a veces cuando una persona se emociona en el relato, ¿cierto? Se angustia y se pone a llorar como que uno al tiro quiere pararlo. No sé, pues le sobamos el hombro y no, no llores, no llores, y la persona probablemente, eh, por ejemplo, pensándolo en el caso de cuidadores que están al cuidado 24/7 de algún paciente, eh, toda su atención en general se focaliza en esa persona y no tienen mucho tiempo como para procesar tal vez o conectar con sus propias emociones y vivencias de lo que está ocurriendo, y puede que ese espacio se esté dando con nosotros, se esté dando como en esta visita, en este voluntariado, y que ese sea como a lo mejor el único lugar en que esta persona puede explorar esos sentimientos, que a lo mejor no se ha atrevido a abrirlos antes, como porque no tiene con quién más hablar, ¿sí? Como no hay otros familiares presentes probablemente, y la única persona a lo mejor con la que podría hablar acerca de eso es el paciente, y no lo va a hacer porque está directamente relacionado con lo que le está afectando, digamos, como no, uno no quiere hacer sentir a la persona a la que está cuidando mal, o que sienta culpa por
las repercusiones que esas labores de cuidado están teniendo en mí. Entonces, en ese sentido, es importante como no correr como a tratar de apoyar y consolar, sino que escuchar lo que va apareciendo ahí. Y después, a lo mejor, de que ya la otra persona se haya desahogado, de que podamos mirar juntos las distintas posibilidades, a lo mejor ahí como poder consolar, ¿cierto? Pero no en un primer momento. También están las respuestas de investigación, que son como el ir haciendo como preguntas y preguntas y más preguntas como para obtener datos de la situación en el fondo y a veces, sobre todo pasa que las preguntas son cerradas en lugar de abiertas, entonces como que no le dan mucho espacio al otro para compartir lo que sea que él quiere compartir o que ella quiere compartir en ese momento, ¿sí? Termina siendo como un interrogatorio, entonces eso nos puede alejar de, de lo, de esta actitud empática y respuestas comprensivas. Y bueno, y por último, la respuesta tipo solución de problemas, ¿cierto? Que hemos mencionado también, que es proponerle al tiro al otro una idea o una resolución para salir rápido de lo que sea que le está pasando, a veces indicándole el método, el camino, tú deberías ir para allá, tienes que ir a tal o cual, no sé, puede ser, tienes que ir a la municipalidad, hacer este otro trámite, y en el fondo es lo mismo que les he mencionado antes. La persona en ese momento no está necesitando soluciones, sino que es un paso todavía mucho más previo, que es recién poder verbalizar lo que me pasa. Y bueno, la experiencia, Bermejo dice también, ¿cierto?, en este libro, que la experiencia de relación con enfermos y personas excluidas o en crisis nos dice que no son las palabras altisonantes las que ayudan a superar las dificultades o a vencer el miedo, sino las palabras simples, pronunciadas a media voz, con los ojos fijos en el otro, a veces en medio de largos silencios, reconociendo la dureza de la vida y las serias dificultades que presenta. Son las palabras sencillas las que ayudan, pero a veces son las más difíciles de pronunciar porque nos parecen demasiado simples. Bueno, y hoy día también les quería hablar un poquitito como así muy superficialmente, porque en realidad este es como, podría ser incluso como otra capacitación completa entera acerca de primeros auxilios psicológicos, pero hay ciertas fases en que, por ejemplo, la escucha activa, que es parte de los primeros auxilios psicológicos, también está en la relación de ayuda, ¿sí? Entonces se los quería mencionar porque en el fondo es una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situaciones de crisis. Tiene como objetivo el recuperar el equilibrio emocional, prevenir el desarrollo de secuelas psicológicas y, por ejemplo, se suele utilizar en contexto como crisis humanitarias, no sé, un accidente de tránsito puede ser también desastres naturales, ¿sí? Como, no sé, terremotos, aluviones, ¿sí? Como en emergencias, por decirlo así, pero también de repente en cosas mucho más cotidianas, como que alguien reciba una noticia acerca de la enfermedad de algún familiar, como recibir un diagnóstico y puede que sea justo esa una situación de crisis y en ese caso se aconseja este tipo de intervenciones que son los primeros auxilios psicológicos y el nombre, yo sé que psicológico podría parecer que esto es algo que solo los psicólogos aplican, pero en realidad no, los primeros auxilios psicológicos los puede realizar cualquier tipo de persona, teniendo obviamente como esta preparación, un poquito como eh, este apoyo teórico. Yo tengo un documento, un PDF, que en realidad es como bien completo sobre primeros auxilios psicológicos, si mal no recuerdo fue elaborado como por la Universidad Católica, y se los puedo mandar después como al mail, ahí con Bernardita gestionamos eso para que les llegue a todos, así que ahora le vamos a dar como una miradita como más superficial, ¿ya? Bueno.
Los primeros auxilios psicológicos entonces buscan ofrecer ayuda de forma práctica y no invasiva, eso es súper importante, ¿ya? Centrándose en las necesidades y las preocupaciones inmediatas que puedan tener las personas y atenderlas en la medida de lo posible. Implica escuchar a la persona afectada sin sobreestimular a hablar sobre el tema, por eso es no invasivo, ¿ya? En el fondo, dejar que el otro me cuente lo que sea que me quiera contar acerca de esta crisis, no ser yo quien haga preguntas para sacar la información, ¿sí? Que el otro hable lo que quiera hablar. Puede que sea súper poquito y va a estar bien, puede que sea harto, que hable, también va a estar bien, como dejarlo hablar, ¿sí? Sin presionar. Eh, por otro lado, reconfortar y ayudar a la calma con técnicas de relajación, estar disponible para quienes necesiten apoyo y ayuda, y sin forzar u obligar a recibir la ayuda a aquellos que no desean, ¿ya? Esos son como principios así fundamentales de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, y para eso se utiliza lo que se ha llamado como el protocolo ABCDE, como que le pusieron ese nombre para que uno lo pueda recordar fácil. Aunque en realidad yo encuentro que no es tan fácil porque como que las palabras están metidas así como entre medio. No sé si ven como mi mouse aquí. En el fondo el A es escucha activa, la A es de activa. El B es el reentrenamiento de la ventilación, y aquí lo ponen con B en el fondo como para que uno lo asocie con el A, B, C, D, pero obviamente va escrito con ventilaciones con V, ¿cierto? Después, el C es la categorización de las necesidades, el D es derivación a redes de apoyo, y el E es la psicoeducación, ¿ya? Así que bueno, la escucha activa fue lo que hablamos recién, entonces como no vamos a abordar mucho más en eso, pero lo que es importante allí es como la idea es que este protocolo se siga en estos mismos pasos, o sea, como en el mismo orden de pasos, ¿sí? No como que nos saltemos, no sé, que partamos, por ejemplo, con la psicoeducación, sino que la escucha activa debe ser lo primero, ¿sí? Y se estima que esto puede tomar alrededor de 10 o 20 minutos, pero obviamente esto va a depender de caso a caso y puede que haya situaciones en que la persona tenga como verborrea y hable y sea mucho más largo, ¿sí? Después pasamos, ¿cierto?, al reentrenamiento de la ventilación, porque las personas en situación de crisis suelen estar, todas las personas en realidad solemos estar alteradas, ansiosas, angustiadas, puede ser sobrepasadas y sobre todo también confundidas en un momento de crisis, como que nos cuesta pensar, ¿sí? Pasan esos momentos que ahí la amígdala está como hiperactivada, ¿cierto? Y como que el lóbulo frontal del cerebro como que no es capaz de pensar, de tomar decisiones con claridad, como lo hacemos como en nuestro estado basal, ¿sí? Estamos como en estado de alerta, se activa ese estado de alerta del cerebro, que es súper primitivo, por decirlo así. Y se bloquea la parte como para pensar, porque en el fondo lo que el cerebro quiere favorecer o propiciar es que podamos arrancar, que podamos correr, ¿cierto? Eh, pero a veces no es una situación que de verdad lo requiera, pero se activa simplemente. Eh, y bueno, ahí entonces suele pasar que en ese estado de ansiedad, las personas tendemos a respirar, a hiperventilar, ¿sí? Como que la respiración es poco profunda, es más corta, ¿cierto? No es igual que la respiración que tenemos en situaciones de calma, ¿ya? Y por eso es necesario dedicar unos minutos para enseñarle a la otra persona y practicar juntos la ventilación, como reentrenar la ventilación y así ayudar al otro a recuperar la calma. Y aquí en el fondo es importante como que ustedes entiendan, o sea, como que lo tengan interiorizado para poder también hacérselo saber al otro, de que la forma en la que respiramos sí influye en cómo nos sentimos, ¿sí? Como en nuestras emociones. Hay como bastante evidencia científica sobre eso. Y, y acá en este caso, en los primeros auxilios psicológicos, se utilizan técnicas de respiración, bueno, pueden ser varias, ¿sí? Esto
estas frases se las saqué de este manual que les digo que es de la Universidad Católica acerca de primeros auxilios psicológicos. Y aquí nos dicen, por ejemplo, paso 1, dirigirse a la persona y decirle, ya, ahora vamos a ensayar el reentrenamiento de la respiración, que consiste en inspirar, exhalar y luego esperar un momento con los pulmones vacíos hasta volver a inspirar. Lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones, ¿sí? Después se le puede pedir que practiquemos juntos. Y después se le dice, bueno, para empezar, pedirle a la persona, ¿cierto?, que adopte una postura relajada, cómoda, poniendo los pies en el suelo, sintiendo ese contacto, ¿sí?, de sus pies con el suelo. Y si lo desea y se siente cómodo, puede cerrar los ojos o mirar un punto fijo con la mirada. Otra cosa que es importante, que no está mencionada acá, pero es el tema de que la respiración sea diafragmática, y eso quiere decir que tenemos que preocuparnos de que la guatita se infle, el vientre bajo, por así decirlo. No solo como el pecho, sino que también la parte del diafragma. Entonces, a veces hay personas a las que les sirve ponerse las manitos como sobre el diafragma y así fijarse si sube o no sube. Y eso mismo va a hacer que la atención en realidad esté focalizada en eso y no en los pensamientos de tipo ansioso. Bueno, y en el fondo esta lámina también es como de este manual que les dije que les voy a mandar después, ¿cierto? Y el primer paso entonces es la inspiración. En este caso esta es la respiración que llaman respiración cuadrada, que es como en 4, 4 y 4 tiempos, ¿sí? Entonces inspiramos en 4 tiempos, después mantenemos el aire, bueno, aquí ponen la exhalación por la nariz y por la boca, ¿cierto? En los 4 tiempos, y la retención con los pulmones vacíos en 4 tiempos también, ¿sí? Entonces uno inhala, en 4 tiempos podemos ir contando nosotros, ¿sí?, en voz alta para que la otra persona le resulte más fácil. Después mantenemos en 4 tiempos también el aire adentro de los pulmones y después exhalamos por la boca, así que suene el aire como lo botamos en 4 tiempos también, ¿ya? Pero hay muchas otras, o sea, en realidad esta es como es fácil de recordar porque son 4, 4 y 4, pero también lo que sirve mucho en términos de la respiración consciente es alargar la exhalación, que la exhalación sea más larga que la inspiración. Entonces podrían ser 4, 4 y 6 segundos, ¿ya? Pero en realidad al final lo que importa es que la persona pase de esa respiración tan como superficial a una respiración mucho más pausada, profunda, que la ayude a restablecer la calma, ¿ya? Bueno, y la siguiente entonces, lo que les decía, esto de la C es la categorización de las necesidades, porque en situaciones de crisis es normal que se produzca como esta confusión mental de que las personas tengan dificultad para ordenar, por ejemplo, los pasos a seguir para solucionar los problemas que están presentando en ese momento. Por ejemplo, no sé, hacer una denuncia a carabineros si es que sufrió un asalto, ¿cierto? Llamar a algún familiar, búsqueda de pertenencias, trámites legales, todo eso como que a la persona le cuesta ponerlo como en perspectiva, ver qué hacer, está abrumada con todo, con toda la información que recibió en ese momento. Entonces podemos mucho ayudar a esa persona, a acompañarla en el proceso de jerarquizar las necesidades, ¿ya? Para luego, posteriormente, que pueda, por ejemplo, no sé, contactar a servicios de salud o de seguridad o lo que sea, ¿sí? Esto es una intervención breve, entonces se puede como ahí escuchar el relato y ir identificando como las preocupaciones que la otra persona pueda ir teniendo. Le podemos preguntar como qué es lo que le preocupa ahora, como qué es lo más inmediato, qué está necesitando ahora, con qué lo puedo ayudar, ¿sí? Eh, y bueno, después viene la D, que es la derivación, ¿cierto?, a redes de apoyo. En el fondo, por ejemplo, muchas veces pasa que el voluntariado, ¿cierto?, se enmarca como como les decía, por ejemplo, en este grupo Calcuta UC, que pertenece a la pastoral, ¿cierto? Como que hay
en el fondo no somos solo nosotros, sino que a veces hay una institución que nos respalda, por decirlo así. Entonces, como esa derivación a redes de apoyo puede ser incluso hablar con quien esté a cargo del grupo de voluntarios, ¿cierto? Como para que esa persona le transfiera después la información, ya sea al personal médico, ¿cierto? O si estamos solos en el voluntariado, no hay nadie más y somos nosotros, ser nosotros también quien ayudemos como a que esa información llegue a otra persona, o a lo mejor eh, nosotros como poder ayudarlo a tomar contacto con sus propias redes en cuanto a familia, amigos, vecinos, ¿sí? Que es lo que hacemos como en las comunidades compasivas también, como el siempre tener ahí como eh, el tratar de volver a activar esas redes de apoyo. Y el último paso es la psicoeducación, que en el fondo es como ayudar o sea, explicarle al otro que es normal que en ciertas situaciones, en esas situaciones de crisis, experimenten tal o cuales sentimientos, por ejemplo. Bueno, como les decía, esto se usa mucho como en desastres naturales, y en Chile como cuando han habido, bueno, terremotos, mm, claro, con tsunamis, ¿cierto? Aluviones, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fue el de Chañaral, hace varios años atrás, en la universidad habían como grupos en los que uno se inscribía como para ir a prestar primeros auxilios psicológicos a las zonas afectadas, ¿ya? Pero también se puede utilizar en otras situaciones, como cuando vemos que una persona está como muy angustiada, que le acaba de pasar algo como muy de imprevisto, y en el fondo es, al final, lo más importante, yo diría que es centrarnos en este primer paso de la escucha activa, ¿sí? Y ayudarlo a recuperar la calma, ¿sí? Eh, bueno, ahí después les voy a compartir, como les decía, el manual como para que puedan tener más formación teórica respecto al tema, pero yo creo que estos son como los pasos más importantes para ustedes como voluntarios que les puede tocar en su práctica. Y les quería compartir ahora un videíto sobre la empatía. Este se lo ponemos siempre a nuestros voluntarios también, y que me parece que resume muy bien como lo que hemos escuchado el día de hoy. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor, no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: «Estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada». Y de repente miramos hacia abajo y decimos: «¡Hey!» y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? Nah. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un «al menos». Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela.
Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas. Realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. Bueno, esta era la presentación. Yo creo que aquí al final, como les decía al inicio, ¿sí? Lo más importante, como no es tanto toda esta teoría, sino que es hacer ese ejercicio interior de conectar con nosotros mismos, con nuestras necesidades también, porque muchas veces cuando, en general yo creo que los que están aquí probablemente toda la vida han estado a lo mejor al servicio de otras personas, ¿sí? Como que y cuando eso pasa, como que a veces uno tiende más a preocuparse por los otros que por uno mismo, y en el voluntariado es súper importante el ser consciente igual de cuánto a veces me afecta como lo que escucho o las vivencias de la otra persona, cómo repercute en mí, qué cosas me despierta. No sé, pues por ejemplo, mi abuelo falleció de cáncer y yo puedo identificar que tengo como una sensibilidad diferente con pacientes que tengan esta enfermedad porque me despierta, hay memorias ahí, hay recuerdos, hay emociones que están como muy envueltas, digamos, como en esta enfermedad. Entonces, o a lo mejor, no sé, podría ser que yo tenga la experiencia de personas cercanas que puedan tener, por ejemplo, Alzheimer, o que hayan tenido Alzheimer, y que yo tenga terror de alguna vez sufrir o padecer esta enfermedad, ¿sí? Y desde ahí, a lo mejor, como si es que me toca visitar a alguien que tiene esa enfermedad, como que, uy, me dé como, no sé, como un cierto rechazo, como que algo me pase, ¿sí? Entonces, como es un ejercicio como a que siempre, constantemente puedan estar mirándose, conectando con ustedes mismos, con lo que les pasa, con sus temores, con sus fantasmas, con sus dolores también, ¿sí? Y que en base a eso, como poder hacer este trabajo, a veces incluso conversando con otros voluntarios, compartiendo las experiencias, para que lo hagamos de mejor manera. Em, y no vivirlo con culpa, porque además es natural, todas las personas tenemos experiencias de vida que nos marcan. Y el recurso está en conectar con uno, con nuestras vulnerabilidades, porque en el fondo, mientras más en contacto estoy yo con mi vulnerabilidad, puedo hacer esa conexión con la vulnerabilidad del otro. ¿Sí? Como que si no, esa conexión no es tan profunda, no es tan genuina y la persona lo siente. Entonces, en el fondo, no tener miedo como a experimentar emociones que tal vez de repente nos resultan más desagradables y las tendemos a ver como negativas, pero en realidad no son negativas, porque las emociones simplemente son y por algo forman parte como de toda la gama de emociones que tenemos. Eh, Así que, y eso en el fondo como pasa como voluntarios, pero también pasa como en las profesiones o en lo que sea que cada uno se desempeñe también. O sea, como a mí como psicóloga, en mi rol de psicóloga, la autoconciencia también me ayuda a ser mejor terapeuta. A saber, por ejemplo, qué tipos de pacientes me acomodan más, y cuáles a lo mejor es mejor que yo los derive. ¿Sí? Y poder hablarlo con otros terapeutas también. Por ejemplo, los psicólogos tenemos a veces instancias de supervisión. Cuando hay un caso que está siendo muy difícil o que estamos entrampados en algo, lo estamos tal vez abordando mal, y la mirada del otro, hablarlo con otros terapeutas, nos sirve como para mirar un poquito más amplio como todo el escenario. Y lo mismo se puede aplicar también como a los voluntariados, como de repente uno puede estar entrampado, medio conflictuado con algún caso, algún paciente, algún cuidador o cuidadora, y también compartir esa experiencia con otros nos hace mirar desde otro lado, ¿sí? Así que bueno, les abro ahí la palabra, no sé si alguien tiene como alguna pregunta, como para que podamos conversar un poquitito más. Yo quería aportar un poquito que cuando, bueno, como decía Bernardita hace un rato atrás,
A mí me ha tocado enseñar este tema muchas veces y a veces me surgía que la gente cuando me escuchaba esta parte de las respuestas no comprensivas, eh, como que se enojaban un poquito y decían, pucha padre, usted está diciendo las cosas que no hay que hacer o las cosas que no hay que decir, y bueno, entonces, ¿qué decimos? No podemos decir nada. Es porque muchas veces surge de la buena intención del voluntario esto, pero no lo ven como algo malo o dañino, sino por el contrario, van con toda la buena intención. Por ejemplo, hay personalidades que tienden a ser más prácticas y que tienen mucha tendencia a solucionar problemas. Entonces, para ellos no ven un problema en que la respuesta sea no comprensiva, ¿no? Y que, bueno, si esta persona tiene una dificultad, por ejemplo, no sé, pues, con un recurso en particular, yo le puedo decir, mire, vaya a la oficina tal de la municipalidad, pregunte por tal persona, o ahí le pueden orientar. Mm, Entonces, a la gente me preguntaba, ¿por qué eso es malo? Y yo le decía, no, no es malo. Lo que pasa es que hay que ver cuál es el sentido que nosotros queremos dar a nuestra relación de ayuda. La relación de ayuda, como tú bien mencionabas y decías, eh, trata de ayudar a que la persona, el mismo ayudado, en realidad descubra en sí mismo recursos para salir adelante de la situación en la que está. Entonces, si nosotros nos dedicamos a solucionar los problemas o a darles soluciones, consejos rápidos, que también es otra tendencia mm. muy frecuente, nosotros no estamos ayudando a que la persona se ayude, sino que estamos a veces cayendo en mucho paternalismo. Entonces, por ese sentido, a veces eh, miramos estas respuestas y yo le digo a la gente, no son respuestas malas, porque siempre hay una buena intención detrás, pero a Mm. veces no está ayudando tanto como otras respuestas que ayudarían mejor a la persona. Eso Claro, quería exactamente. aportar. Muy buena intervención, exactamente, porque en el fondo como es como esta invitación a mirar juntos, y uno lo puede decir así, como si uno no tiene también por qué tener la respuesta, como les decía, a veces uno se apura como por querer dar una respuesta, como en esta impaciencia, en esta ansiedad de ayudar al otro, ¿cierto? Pero a lo mejor nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo y es como, podemos decirle, como miremos juntos, pensemos juntos, como en qué otras situaciones, como alguna vez te ha ocurrido una situación similar a esta, ¿cómo lo has resuelto? ¿Sí? Porque como les decía, la persona en ese momento de angustia no está logrando pensar. Y no es que no pueda pensar, por supuesto que puede pensar, pero no está pudiendo hacerlo porque está como con esta hiperactivación, ¿cierto? Como en la amígdala está como bloqueada esta parte que toma las decisiones, que puede pensar con claridad. Entonces, por eso uno puede ayudar, por ejemplo, como les decía en los primeros auxilios psicológicos, como a jerarquizar las necesidades, como pensemos juntos, ¿qué es lo más inmediato? Y que la persona vaya en el fondo diciéndonos, no que seamos nosotros, porque de repente también puede pasar que nosotros tengamos una idea de qué sería lo mejor para esa persona, pero puede que en realidad no sea así, es mi percepción nomás. ¿Sí? Entonces, ahí también lo que sirve mucho como la respuesta empática, como para no quedarnos con todo lo que no se puede hacer, es como ir reformulando también lo que vamos comprendiendo del relato del otro, ¿cierto? De lo que está viviendo, de lo que va comunicando también. Reformular sirve como para verificar que estamos entendiendo bien, porque a lo mejor entendimos mal la idea. Entonces, como, tú me quieres decir que a ver, como corrígeme, si es que estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo, te pasó tal y tal cosa, y repito, como eh, puedo usar en el fondo a lo mejor frases como textuales o palabras que la otra persona va usando, ¿sí? Como para estar en el mismo nivel como comunicativo, por decirlo así, como como eh, consonancia, no sé, en el fondo como en el mismo nivel de él, llegar a usar como el mismo vocabulario, ¿cierto? Eh, y ahí como ir devolviéndole, porque en el fondo es como ser espejo para el otro también, ¿sí? Como que muchas veces, a lo mejor es la primera vez que esta persona verbaliza y dice en voz alta y se escucha a sí misma decir en voz alta lo que nos acaba de contar. Entonces, el que nosotros se lo podamos devolver un poquito a lo mejor más armado, ¿sí? Como sacando como de su relato distintas cosas como para devolverle al otro y ser ese espejo y que el otro vea cosas que a lo mejor no había visto.